Me llamo Renata Calvo, 35 años, ingeniera en diseño mecánico, y hasta esa mañana la más callada en cualquier cuarto. Nunca he sido de alzar la voz, solo la que aprieta el último tornillo, ajusta la bisagra, asegura que el invento funcione cuando se apagan las luces. Pero ese día, en la sala de juntas con paredes de cristal en el piso 24, el silencio se volvió una violencia de las suyas. Recuerdo el instante antes de que pasara el zumbido suave del aire acondicionado, el olor a café, la ciudad brillando más allá del puerto. Mi prototipo estaba en el centro de la mesa larga 6 meses de trabajo. Un dispositivo de movilidad sin batería que podía cruzar arena, grava y lluvia sin una sola chispa de electricidad. Lo había construido para la gente que no podía esperar a que llegara la luz. Marisol Vega, mi jefa de división, estaba a mi lado con su traje a la medida, de esas mujeres que no caminan, cortan el espacio. Sonrió hacia la cliente, Alina Kessler, y dijo: «Seamos sinceros, esto no está listo». Luego, antes de que pudiera respirar, bajó la mano. El sonido fue filoso, casi bonito, el crujido del resina rompiéndose, el chillido metálico de la junta partiéndose. Los pedazos volaron por el cuarto como metralla. Se me cerró la garganta. Escuché mi propia voz quebrarse. «Marisol, por favor». Ella se volvió hacia Alina, con ese tono suave y de show. «Empezaremos de nuevo, con un equipo de verdad esta vez». Nadie se movió, ni los asistentes, ni la cliente, ni yo. Miré los fragmentos regados en la alfombra. Uno todavía tibio, del prueba del motor que había hecho antes de la reunión. Cuando terminó la sesión, nadie me miró a los ojos. Marisol salió primero, sus tacones clicando contra el azulejo, cada paso borrando un pedazo más de mí. Esa noche sonó mi celular. Su voz salió fría y casual. «Renata, estás despedida». Con efecto inmediato, logré una palabra, porque la sonrisa de Marisol se oía. «Pregúntale a la cliente cómo lo destruí». La línea se cortó. La lluvia martilleaba las ventanas de mi departamento. Me senté en la oscuridad, con un conector roto en la palma, sin saber que Alina Kessler había metido su gemelo en el bolso antes de irse. Para cuando llegué a la oficina a la mañana siguiente, mi tarjeta ya no servía. La luz roja encima del lector parpadeó 2 veces a acceso denegado. A través de las puertas de vidrio, veía el mostrador de recepción, la misma planta en la esquina, el mismo aire de profesionalismo callado. Solo que ahora yo estaba del lado equivocado. La seguridad me recibió en la entrada. La voz del guardia era educada. «Ensayada, señorita Calvo. Su despido ya se procesó. La acompaño a recoger sus cosas». No necesitaba decir que no era su decisión. Aquí nadie tenía decisiones. Al pasar por los cubículos, las cabezas se voltearon y luego miraron rápido para otro lado. El tecleo de los teclados llenó el silencio que me seguía. Abrí mi cajón vacío. Alguien ya lo había vaciado. En el bote de basura, junto a mi escritorio, vi los pedazos de mi prototipo tirados como basura de empaque. Me agaché y metí la mano, sin importar la grasa en los dedos. Los pedazos eran chicos bordes filosos, juntas torcidas. Toqué la costura donde la mano de Marisol lo había golpeado, sintiendo la grieta como una cicatriz. Me temblaban las manos, no de coraje, sino de algo más pesado, un duelo tan callado que no cabían lágrimas. Nadie me detuvo, nadie se despidió. Para cuando salí a la calle, la lluvia había vuelto, constante y fría. El skyline de la ciudad era un borrón de vidrio gris y grúas lejanas. Caminé sin rumbo, los pedazos de mi proyecto envueltos en mi abrigo, cada uno apretando contra mí como un latido. En casa los puse en la mesa de la cocina bajo la lámpara. El metal todavía brillaba un poco a pesar del daño. Me quedé ahí horas oyendo la ciudad respirar afuera. El eco de la voz de Marisol repitiéndose en mi cabeza. «Pregúntale a la cliente cómo lo destruí». Entre el cansancio y la terquedad, empezó a formarse un solo pensamiento callado, obstinado, innegable. Si lo construí una vez,
Podía construirlo de nuevo. Pasaron 3 días antes de que sonara otra vez el celular. Casi no contesté. La pantalla no mostraba nombre, solo un número raro y el reflejo tenue de mi cara cansada en el vidrio. Dudé. Luego deslicé para aceptar. «¿Renata Calvo?», preguntó una voz de mujer, firme y serena. «Sí, soy Alina Kessler, de la Fundación Global de Movilidad. Estuve en tu presentación la semana pasada». Hizo una pausa, como eligiendo palabras con cuidado. «Después de la reunión, encontré un pedazo de tu prototipo debajo de la mesa. Tenía tu nombre grabado en la bisagra. Se me apretó el estómago. Recordaba esa bisagra maquinada a medida, única. ¿Lo recogiste?» «Sí», dijo. «También vi lo que hizo tu jefa. No me imagino cómo se sintió eso». No había lástima en su tono, solo comprensión. «Si estás dispuesta, me gustaría verte, fuera de registro». Al principio no hablé. Las cláusulas de confidencialidad de mi contrato todavía me rondaban. Hablar con una cliente fuera de canales oficiales podía acabar con cualquier chance de trabajo futuro. «No puedo compartir propiedad de la empresa», dije bajito. «No te pido eso», respondió Alina. «Solo tus ideas, tus conceptos, nada propietario». Su voz traía algo raro en el mundo corporativo: sinceridad. Acepté antes de que el miedo me cambiara de idea. Quedamos en un taller viejo de reparaciones cerca del muelle Terreno Neutral, fuera del alcance de mi ex empresa. Conocía el lugar. Pasaba por ahí en caminatas matutinas, donde el aire siempre olía a aceite y sal, y mecánicos jubilados mantenían vivas máquinas viejas por costumbre, no por ganancia. Cuando colgué, el departamento se sintió distinto. El silencio ya no me aplastaba. Zumbaba cargado de algo que no había sentido en semanas. Miré los pedazos rotos en la mesa de la cocina. Por primera vez, desde la sala de juntas. No vi ruinas. Vi el principio de algo nuevo. El taller estaba al borde del muelle, medio escondido detrás de un almacén viejo de suministros para pesca. Al entrar, el aire estaba espeso con olor a óxido, aceite y agua de mar. Las máquinas alineadas en las paredes parecían gigantes dormidos soldadoras. Tornos, taladros, sus superficies opacas por años de uso. No era la precisión estéril de mi oficina vieja. Era real, vivido, imperfecto. Alina ya estaba ahí, con las mangas arremangadas, el pelo recogido. «Aquí es donde mantenemos las cosas en marcha», dijo. «No todo lo que importa sale de una sala de juntas». Me presentó a Mateo, un hombre flaco con manos callosas y voz calmada, sin prisas. Reparaba sillas de ruedas y prótesis para clínicas que no podían pagar repuestos. «Arreglamos lo que la gente nos trae», dijo, levantando un marco de aluminio agrietado del banco. «A veces es todo lo que tienen». Mientras hablaba, yo escuchaba. Me contó de baterías que se mueren en medio de caminos rurales largos, motores que se atoran con polvo, familias que caminan kilómetros para encontrar un repuesto. Cada historia pegaba más fuerte que la anterior. No eran experiencias de usuario abstractas de un reporte corporativo. Eran vidas reales, frágiles, esperando un diseño mejor. Abrí mi cuaderno y empecé a dibujar. No los diseños pulidos que presentaba a ejecutivos, líneas rudas, instintivas. Mateo miraba en silencio mientras yo convertía la frustración en mecanismos, rodamientos sellados que se podían enjuagar. Juntas ajustables sin motores. Marcos de metal rescatado en vez de compuestos moldeados. Al caer la noche, el taller zumbaba suave bajo una bombilla colgante. Alina se había ido hace horas, pero yo me quedé. Mis manos se movían sin dudar, armando pedazos con las herramientas a la mano. El metal no brillaba. Tenía rayones y abolladuras, registro de otras vidas antes de la mía. Cuando apreté el último perno, el marco se paró firme bajo su propio peso. No era bonito, todavía no, pero funcionaba. Por primera vez desde que todo se vino abajo, sentí el ritmo familiar volver el pulso de algo que valía la pena salvar. Una semana después, Alina volvió al taller con una carpeta marcada
con el sello de la Conferencia Internacional de Movilidad. La puso en la mesa junto a mis bocetos regados. Ya confirmaron la lista de ponentes, dijo. Estarán todos los fabricantes grandes, incluyendo tu antigua división. Por un momento no pude hablar. La idea de pararme frente a la misma gente que vio destruir mi trabajo me retorcía algo profundo adentro. Marisol estará ahí, dije bajito. Alina me miró fijo. Entonces verá lo que enterró. Las palabras pegaron como corriente por acero. Esa noche trabajé hasta que el cielo se puso pálido. El taller se volvió mi mundo entero, planos pegados en las paredes. Marcos a medio armar contra los bancos. Tenía las manos en carne viva, las yemas cortadas y moradas. Mateo pasó una vez con un termo de café negro y un asentimiento callado, pero casi siempre trabajé sola. Cada pedazo que cortaba, limaba y atornillaba traía una especie de desafío, una rebeldía chiquita contra el silencio que había aceptado demasiado tiempo. Afuera, el viento del muelle aullaba por las rendijas de las ventanas viejas, haciendo temblar los vidrios. Oía en la radio los sistemas de tormenta formándose sobre el Atlántico, lluvia fuerte pronosticada para el día de la conferencia. Se sentía apropiado. De alguna forma, las tormentas me habían seguido desde esa sala de juntas, pero ya no les tenía miedo. 2 noches antes del evento, Alina pasó una última vez. Estudió los prototipos alineados en la mesa, la silla de ruedas adaptable, el soporte de pierna con junta autoajustable, el marco modular hecho enteramente de partes rescatadas. Su expresión se suavizó. Van a recordar esto, dijo. Me limpié la grasa de las manos y miré hacia las luces del muelle parpadeando en la niebla. Qué bueno, murmuré. Ya era hora. Cuando se fue, me quedé sola en la luz tenue, la tormenta acercándose a la ciudad. El viento sacudió las paredes otra vez, más fuerte, pero no me inmuté. Sonreí en cambio. Que llueva. El salón de conferencias en la zona universitaria zumbaba como una máquina viva, voces superponiéndose, cámaras disparando, el murmullo bajo de la expectativa llenando el aire. Desde atrás de las paredes divisorias, no veía más que siluetas pasando por los bordes de la luz. Tenía las palmas sudadas a pesar del frío. Alina estaba a mi lado, serena como siempre, su expresión indescifrable. Afuera, un trueno retumbó leve, la primera señal de la tormenta llegando de la costa. A las 2:30 en punto, las luces bajaron. Alina subió al escenario. Su voz se oyó clara, sin prisa. Hoy no hablamos de comodidad o lujo, hablamos de acceso a dispositivos que no dependen de baterías, redes o privilegios. Sin electricidad, sin límites. Se oyó un zumbido mecánico suave. Las divisorias empezaron a deslizarse, revelando los prototipos que habíamos armado en ese taller callado junto al muelle. Jadeos corrieron por el público. Di un paso al frente, a la luz. El salón se sentía inmenso, lleno de caras ingenieros, inversionistas, periodistas y al fondo, una conocida Marisol Vega. Su postura se tensó en cuanto nos miramos. Hablé firme, voz baja pero segura. Esta silla de ruedas usa un sistema de suspensión adaptable. No necesita electricidad ni actualizaciones de software. Se ajusta sola al terreno debajo. Señalé al voluntario esperando en la rampa, un chavo adolescente con soportes en las piernas. Rodó hacia adelante, guiando la silla sobre la plataforma rocosa que habíamos armado para la prueba. El mecanismo respondió perfecto, cada junta flexionando y trabando con precisión suave. Cuando llegó al final y giró, sonriendo, el público estalló. Aplausos tronaron, cámaras dispararon ráfagas blancas, preguntas volaron de todos lados, patentes, alianzas, órdenes de compra. Y yo solo veía a Marisol, parada congelada, labios entreabiertos, la comprensión amaneciendo en sus ojos. La mujer que había destrozado mi trabajo ahora lo veía renacer más fuerte, más simple, intocable. Exhalé despacio.
el sonido de la tormenta afuera mezclándose con los aplausos, y dejé que el ruido me lavara como lluvia. La tormenta había pasado, dejando la ciudad lavada y brillando bajo las luces de la calle. Mi departamento estaba en silencio, salvo el zumbido leve del refri y el tic-tac del reloj de pared. No había dormido desde la conferencia. Los aplausos todavía resonaban en mi cabeza, enredados con cansancio e incredulidad. Cuando vibró el celular en la mesada, casi lo ignoré. Luego vi el nombre, Marisol Vega. Por un momento solo miré. Luego contesté. Su voz salió filosa, quebradiza en los bordes. Violaste la confidencialidad, Renata. Todo lo que mostraste hoy es propiedad de la empresa. Te vas a arrepentir. Me apoyé en el marco de la ventana, viendo el reflejo tenue del río ripiar bajo las luces. Todo lo que presenté era diseño mío, dije callada. Lo sabías desde el principio. Así no funciona. Soltó. Desarrollaste esos sistemas mientras estabas empleada aquí. Eso los hace nuestros. Oía la tensión en su tono, el temblor debajo del enojo. Mis conceptos son anteriores a la empresa, dije. Viste la documentación. La ignoraste. Silencio. Luego, un cambio en su respiración. Renata. Su voz se quebró. La autoridad drenándose. Habla con Don Werner por mí. El fundador todavía te respeta. Si pones una buena palabra, tal vez yo pueda. No, dije antes de que terminara. Otro silencio. Más largo. Oía el sonido leve de tráfico afuera de su línea sirenas. Quizás, empezó a decir algo más, pero colgué antes de que salieran las palabras. La pantalla se apagó, reflejando mi cara contra el fondo de la ciudad. Me quedé ahí mucho rato, oyendo el río lejano y el latido muffled de la ciudad de noche. Algunos finales no necesitan ruido ni ceremonia, solo llegan callados, como la marea retirándose de la orilla. Para cuando llegué a la sede, el aire afuera estaba eléctrico. Una tormenta rodaba desde el Atlántico, su reflejo parpadeando en la fachada de espejos del edificio. Adentro, la expresión de la recepcionista lo decía todo, algo irreversible estaba por pasar. Un oficial de seguridad me escoltó arriba. Las puertas del elevador se abrieron a un pasillo con oficinas de vidrio, todas vacías, como si el edificio contuviera la respiración. Al entrar a la sala de juntas, 5 personas esperaban. Don Werner Lasso, el fundador, estaba a la cabecera. A su derecha, Laura Holt, la abogada general. Enfrente Marisol. Alina estaba cerca de la ventana, manos entrelazadas, serena mientras la tormenta relampagueaba detrás. Don Werner señaló que me sentara. Gracias por venir, señorita Calvo. Necesitamos tu perspectiva sobre los eventos recientes. El aire zumbaba de tensión. La postura de Marisol era rígida, pero sus ojos saltaban al folder legal frente a Laura. Laura empezó. Voz medida. La empresa ha recibido múltiples consultas tras la demostración de ayer. Hay confusión sobre el origen de los diseños. Deslizó una tableta por la mesa. Revisamos la tesis de posgrado de la señorita Calvo con fecha 3 años antes de su contrato. Los mecanismos demostrados están claramente documentados ahí. La cara de Marisol palideció. Esos eran prototipos internos, dijo rápido. Los desarrollé con mi equipo. Alina interrumpió suave. Qué raro. Revisé una grabación del Summit de Innovación en Salud del mes pasado. Describiste esos mismos diseños como tus experimentos tempranos, conceptos fallidos abandonados por soluciones modernas. Creo que dijiste. La mirada de Don Werner se endureció. Rompiste lo único en lo que se fundó esta empresa, la integridad. Marisol abrió la boca, pero no salió nada. Don Werner se volvió a Laura. Prepara los papeles de su despido. Efectivo e inmediato. Un trueno crujió arriba mientras el guardia avanzaba. La silla de Marisol raspó el piso. Sonido filoso y final. No me miró cuando la sacaron. Afuera. La lluvia rayaba los vidrios, borrando las luces de la ciudad en líneas plateadas. Por primera vez en mucho tiempo,
Sentí el aire aclararse. A la mañana siguiente, la ciudad despertó bajo cielos limpios. La tormenta mío había pasado, dejando el aire filoso y puro, el muelle brillando como cristal. Llegué a la oficina otra vez, ahora por invitación. La asistente de Don Werner me recibió en el lobby y me guió de vuelta al mismo piso, donde todo había terminado meses atrás. La sala de juntas se sentía distinta, ahora más clara, más callada, sin tensión. Don Werner estaba junto a la ventana, el skyline reflejado en el vidrio detrás. Alina también, apoyada en la mesa, expresión cálida pero profesional. Señorita Calvo, empezó Don Werner. Lo de ayer no debería haber tenido que pasar nunca. Falló el liderazgo, no tu trabajo. Se volvió completamente hacia mí. Quiero que lidere una nueva iniciativa Diseño Mecánico Adaptable, en alianza con la Fundación Global de Movilidad. Las palabras se asentaron despacio, más pesadas de lo que esperaba. Por un momento pensé en ese primer prototipo destrozado, el sonido de vidrios rotos que había empezado todo esto. Agradezco la oferta, dije, pero si lo hago, tiene que ser distinto. Transparencia total en cada proyecto, acceso abierto a la investigación para futuros ingenieros. Nada enterrado, nada silenciado. Don Werner me estudió, luego asintió. Acabas de recordarme por qué fundé esta empresa. Extendió la mano. Al estrecharla, sentí el temblor de algo cerrándose, una puerta, una herida y otra abriéndose. Alina sonrió. Tendrás todo nuestro apoyo. La fundación ya prepara la primera ronda de pruebas en campo. Al salir al balcón después, el muelle se extendía abajo, bañado en oro. Las calles brillaban de la lluvia nocturna y gaviotas giraban perezosas sobre las grúas. Por primera vez en meses, el aire no traía estática. No miedo, solo el ritmo constante de algo empezando de nuevo. Me abroché el abrigo contra la brisa y me permití un respiro pequeño, sin guardia. 3 meses después, la oficina había crecido en algo vivo. La nueva división zumbaba con energía callada, ingenieros dibujando en pizarras, prototipos rodando por pisos de prueba, correos de equipos de campo llegando cada hora. Aún así, el momento que más se me quedó no fue en la oficina. Fue una mañana tardía de domingo. Sentada en el sofá con una taza de café y la laptop abierta, las persianas a medias contra la luz pálida de la ciudad, un video de la fundación de Alina se reproducía en la pantalla, imágenes de Kenia, luego Perú, niños maniobrando por caminos de lodo en sillas de ruedas que relucían bajo el sol. Los marcos mecánicos se flexionaban sobre el terreno áspero, exactamente como los diseñamos, sin motores, sin baterías, sin puntos de falla. En otro clip, un hombre ajustaba un soporte que yo había modelado en el taller, apretando un solo perno antes de caminar firme por una calle polvorienta. La gente alrededor aplaudía como si viera volar. Se me apretó el pecho, no de orgullo, sino de algo más suave, una paz nueva, ganada. El video terminó y el cuarto se quedó callado. La luz del sol entraba por las persianas, golpeando el prototipo que todavía estaba en mi escritorio. Su marco curvo atrapaba la luz igual que el día que terminé de reconstruirlo. La superficie metálica marcada con rayones leves que nunca pulí. Me gustaban, decían la verdad. Tomé mi cuaderno y escribí despacio. Dejando que las palabras salieran sin corrección, Marisol destruyó mi diseño para callarme, pero solo me enseñó a construir cosas que no se pueden romper. Cerré el cuaderno y miré al muelle, donde el agua relucía bajo un cielo de invierno claro. La ciudad se sentía distinta, ahora más firme, como si ella también hubiera sobrevivido la tormenta. Me recosté, dejando que el calor del sol cayera en mi cara, y por primera vez desde que todo empezó, no pensé en lo que me quitaron, solo en lo que se había construido.